Amigos y hermanos, hoy les quiero hablar de algo muy importante acerca de un libro de los que se consideran libros deuterocanónicos o apócrifos que están en las Biblias católicas. El libro de Baruch en el capítulo 6. Y nos hace referencia al libro de Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18, cuando Juan escribió el Apocalipsis. Ya la Babilonia antigua, del Antiguo Testamento, ya no existía. ¿A qué se referirá Juan cuando escribió que Babilonia va a caer y el juicio de Dios caerá sobre ella? ¿A quién se referirá en Apocalipsis 17 y 18? Vamos a leer lo que hacían en Babilonia antigua y vamos a identificar a cuál Babilonia se refiere Juan. Vamos a ver lo que hacía Babilonia antigua 700 años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis. Baruch capítulo 6, vamos a empezar en el versículo 1 en adelante. Por los pecados que has cometido en la presencia de Dios serán llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, rey de los babilonios. Aquí está hablando de la antigua Babilonia. Llegados pues a Babilonia, estarán allí muchísimos años y por muy largo tiempo, hasta 7 generaciones, después los sacaré de allí en paz. Versículo 3. Ahora bien, ustedes verán en Babilonia dioses de oro, de plata, de piedra y de madera, llevados en hombros, que causan un temor respetuoso a las gentes. Eso hacían en la antigua Babilonia. ¿Usted conoce alguna institución o religión que haga esto que hacía en la antigua Babilonia? ¿Le suena? Pero me dicen, eso era en la antigua Babilonia. Ahora ya no se hace eso. Ya no se hace eso. Anteriormente, dice el versículo 3, que tenían dioses de oro, de plata y de piedra y de madera, llevados en hombros. Esos dioses de Babilonia antes los llevaban en hombros. Se refería a Babilonia antigua, pero en la Babilonia de ahora ya no se llevan en hombros. Ya no. Los de ahora ya son modernos. Ahora ya caminan solos. Ahora ya no los llevan en hombros. Ya no. No. Eso es lo que dice la gente, que ya no es lo mismo. Que antes los llevaban en hombros, pero ahora ya no los llevan en hombros. Ahora ya caminan solos. Versículo 4. Guárdense pues ustedes de imitar lo que hacen los extranjeros, de modo que vengan a temerlos. Cuando vean de detrás y delante de ellos la turba de gente, o sea, la turba que los adora, pero nosotros no los adoramos, los veneramos. La turba que los adora, digan allá en su corazón, oh Señor, solo a ti se te debe de adorar. Señor, solo a ti se te debe de adorar, no a esos ídolos que llevan cargando. Porque mi ángel está con ustedes, versículo 6, y yo mismo pondré cuidado de sus almas, puesto que la lengua de los ídolos fue pulida por el artífice, son un mero engaño, versículo 6. E incapaces de poder hablar, aunque estén dorados y plateados. Sabemos que no hablan, aunque sean de oro, de plata o de yeso. Ya no hablan, no pueden hablar. Y al modo que se hace un adorno para una muchacha que gusta engalanarse, así, echando mano del oro, los adornan con esmero. Y si los adornan, les ponen sus coronas.
A la verdad, los dioses de ellos, o sea, los ídolos, tienen puestas en la cabeza coronas de oro, en el versículo 9, que después, juntamente con la plata, les arrebatan los sacerdotes a fin de gastarla para ellos mismos. Y aún lo hacen para servir, para engalanar a las prostitutas de su casa. Visten a esos dioses como a hombres, aunque son de oro, plata y madera. Hay relatos que me han contado de que le preguntan al sacerdote: oiga, señor cura, ¿por qué la corona de la Virgen o esa corona, por qué ya no la tiene? Y el sacerdote les dice: es que como es tan costosa y es de oro, se la quitamos y la dejamos en un banco, la fuimos a guardar en un banco para que no se la roben. El versículo 9 de Baruch 6 dice: a la verdad, los dioses de ellos tienen puestas en las cabezas coronas de oro, que después, juntamente con la plata, les arrebatan los sacerdotes a fin de gastarlas para ellos mismos. En el versículo 9. Vamos al versículo 11. Pero estos dioses no saben librarse del orín ni de la polilla. Y después que los han revestido de púrpura, les limpian el rostro con motivo de muchísimo polvo que hay en sus templos. Vuela polvo y se va con ellos. Tienen también el ídolo un cetro en la mano, como el que gobierna en un país. Mas él no puede quitar la vida al que lo ofende. O sea, el ídolo no puede hacer nada. Tienen igualmente en la mano la espada y el hacha, pero no se pueden librar a sí mismos de la guerra ni de los ladrones, por todo lo cual puede ver que no son dioses. Pero nunca decimos que son dioses, dicen los católicos. Yo no le digo que sea Dios. Oiga, pero ¿por qué le dice Dios al Santo Señor de Chalma? Es un ídolo de madera. El Santo Señor está en el cielo. Ay, pues es que lo que representa, pues representa. Oye, pues si Dios no es de madera, Dios es espíritu. San Juan 4, 23 al 24 dice la Biblia que Dios es un espíritu y los que lo adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad, que son los verdaderos adoradores. Si hay verdaderos adoradores, entonces hay falsos adoradores, que lo adoran no en espíritu, sino en madera, en yeso, en oro y en plata. Por todo lo cual pueden ver que no son dioses. Versículo 14. El 15. Por eso no tienen que temerlos. O sea, no tenemos que tener miedo o que nos van a hacer algo. No. Porque los tales dioses son como una vasija hecha a pedazos que para nada sirven. Para nada sirven. Porque son de metal, de madera, de oro, de plata. Una vez colocados en un templo, lo colocan en los templos, el versículo 16, sus ojos se cubren luego del polvo que levantan los pies de los que entran. Y al modo que se encierran de delante de ellos puertas al que ofendió al rey, como se practica con un muerto que se lleva al sepulcro. Así los sacerdotes aseguran las puertas con cerraduras y cerrojos para que los ladrones no despojen a sus dioses. Le ponen cerraduras y candados. ¿Se ha visto? Encienden también de delante de ellos lámparas. ¿Ha visto que le ponen veladoras? ¿Lucecitas? ¿Sí? Lámparas, veladoras. Versículo 18. Encienden también delante de ellos lámparas, incluso más numerosas que ellos mismos, pero no pueden ver ninguna de ellas. No pueden ver nada. Estos dioses son como las vigas de una casa que están roídas por dentro. La polilla se los come a ellos y a sus vestiduras, sin que ellos se den cuenta.
Negra se vuelve en su cara con el humo que hay en su casa. Sobre su cuerpo y sobre su cabeza vuelan las lechuzas, las golondrinas y otras aves. También los gatos andan sobre ellos. ¿Por dónde puede conocerse que no son dioses y por lo mismo no les teman? Además de esto, si el oro que tienen como adorno no lo limpia alguno del orín, ya no relucirá. Ni aun cuando los estaban fundiendo sintieron nada. No, lógico, son de metal. Y a pesar de que no hay en ellos espíritu alguno, a pesar de que en ellos no hay espíritu alguno, no tienen vida, fueron comprados a gran precio. ¿Cuánto te costó la estatua de tu virgencita? ¿Cuánto te costó la estatua del niño Dios? Son llevados a hombros, ya que no tienen pies. Si son llevados a hombros, no pueden caminar, porque no tienen pies para caminar. Demostrando así a los hombres su vergonzosa impotencia. Dan vergüenza a esos ídolos. Estoy leyendo el versículo 29, Baruch 6. Avergonzados sean también los que los adoran. Pero yo no los adoro, yo solamente los venero. Avergonzados sean también los que los adoran. Por eso, si cae en tierra, no se levantan por sí mismos. No se levantan por sí mismos si se caen al suelo, ni por sí mismos se echarán a andar. Si alguno les pone el pie y les tienen que poner las ofrendas como a los muertos. Estas ofrendas las venden y aprovechan sus sacerdotes y también sus mujeres las salan y no dan nada de eso al enfermo ni al mendigo, o sea, las gastan para ellos. Las mujeres embarazadas a las que están impuras por sus reglas comen lo sacrificado a ellos. Hacen fiestas al santo patrón, a sus dioses. Antes les llamaban dioses, ahora les llaman niño Dios, santo señor de Chalma, santo señor de tal pueblo, y le hacen su fiesta a ese Dios, a ese santo patrón. Comen lo sacrificado a ellos. O sea, comen lo que hacen en las fiestas de esos dioses, esos ídolos, y esas mujeres comen lo que se hace en honor de ellos. Versículo 28. Conociendo pues por todas estas cosas que no son dioses, o sea, no son santos patronos, porque nada pueden, que no son dioses, no tienen que temerlos. Mas, ¿por qué los llaman dioses? Versículo 29. ¿Por qué los llaman dioses? Pregúntale a un católico, ¿por qué lo llama Dios? Pero yo no le llamo Dios, nada más lo llamo Santo Señor de Chalma en México, lo llamo Santo Niño de Atocha, lo llamo Santo Señor de Monserrate en Colombia, pero no le llamo Dios. ¿Quién le dijo que le llamo Dios? ¿Será cierto? Bueno. Versículo 29. ¿Mas por qué los llaman dioses? Las mujeres presentan dones a esos dioses de plata, de madera y de piedra. Ahora hacen de yeso. Los sacerdotes están sentados en los templos de ellos, llevando rasgadas las túnicas y rapado el cabello y la barba, y con la cabeza descubierta, y rugen, dando gritos en presencia de sus dioses,
como se practica con un banquete fúnebre. Oh, vamos a darle un aplauso al santo patrón para que nos cuide. Rugen dando gritos en la presencia de sus dioses, dice el versículo 31 de Baruch 6, Biblia católica. Con los vestidos que quitan a sus ídolos, o sea, a sus santos, visten a sus mujeres y a sus hijos, y aunque a los ídolos les haga algún bien, no pueden premiar y castigar en ningún caso. No pueden poner a un rey ni quitarlo, y tampoco pueden dar siquiera una monedita, no pueden nada. Ni siquiera una monedita pueden darnos. Si alguno les hace un voto y no lo cumple, ni de eso se quejan. Un voto es un compromiso, una manda que les hacen. Voy a hacerle una manda al señor de Chalma, al señor de X pueblo, para que me ayude. Un voto es un juramento que hacen, ese es un voto, pero si no lo cumple, ni de eso se quejan, porque nada son. El versículo 35. No pueden librar a un hombre de la muerte, ni amparar al débil contra el poderoso. Versículo 36. No restituyen la vista a ningún ciego, ni sacarán de la miseria a nadie. No se compadecerán de la viuda, ni serán bienhechores de huérfanos. Son semejantes a las piedras del monte, esos dioses de madera, de piedra, de oro y de plata. También hay de yeso, recuerde. Los que los veneran, o sea, los adoran, serán confundidos. ¿Cómo pues puede pensarse o decirse que sean dioses? ¿Cómo puede pensarse decir que sea un niño Dios? ¿Un santo señor de Chalma? ¿Una virgen de la Caridad del Cobre? ¿Una virgen de Fátima que tenga poderes? ¿Cómo podemos conocer si son realmente dioses? Versículo 44. Todo lo que se hace en honor de estos dioses es engaño. ¿Cómo pues podrá nunca juzgarse o decirse que son dioses? Han sido fabricados por carpinteros. Los de madera están hechos por carpinteros. Y los de plata y de oro y de metal están hechos por plateros. Sí conoce a unos que le llaman el Santísimo, ¿verdad? Es hecho por un platero. Y se arrodillan diciendo que es Dios, que es Cristo. Han sido fabricados por carpinteros y plateros, versículo 45. Y no son otra cosa que lo que quisieron sus artífices. Los artífices mismos de los ídolos se conoce, y un ídolo es porque no se puede valer por sí mismo, es llevado en hombros, no habla, tiene ojos y no ve, tiene pies, no camina, tiene oídos, no escucha, tiene manos, no palpa. Esos son ídolos, mudos. 46. Los artífices mismos de los ídolos duran poco tiempo. ¿Podrán pues ser dioses las cosas que ellos mismos han fabricado? Rebajan y falsifican nuestro concepto de Dios. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio 4. Bueno, pues para mí es un grandísimo placer el poder hablar. Vemos que se arrodillan ante el Santísimo, un objeto que fue hecho por ellos mismos. ¿Usted cree que podrá ser Dios ese objeto? ¿Es un objeto de metal? ¿O de material? ¿De harina? De lo que usted quiera, pero es hecho por las manos del hombre. Dice el versículo 46.
¿Podrá pues ser Dios las cosas que ellos mismos han fabricado? Versículo 47. No dejan a sus descendientes sino mentira y oprobio. Porque si sobreviene alguna guerra o desastre, los sacerdotes andan discurriendo dónde refugiarse con sus ídolos, con sus dioses. ¿Cómo no entienden entonces que no son dioses los que no pueden librarse de la guerra ni sustraerse de las calamidades? Versículo 50. Porque siendo como son, cosa de madera, dorados, plateados y de yeso, conocerán finalmente todas las naciones y reyes que son un engaño. Reconocerán que no son dioses, sino obras de las manos de los hombres, y que nada hacen en prueba de que sean dioses, nada hacen. Vaya, dígale al santo señor el que usted quiera, al santo niño de Atocha, dígale, manda lluvia, consígueme trabajo, quítame mi enfermedad, restitúyeme la vista, dame dinero, habla, camina. No son dioses. Dios es espíritu, dice la Escritura. San Juan 4, versículos 23 y 24, dice Dios que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. Esos son verdaderos adoradores. Y estamos leyendo ahorita los falsos adoradores. Lea su Biblia católica, San Juan, capítulo 4, versículo del 23 al 24. ¿De qué personas quiere el Señor? ¿Adoradores en espíritu y en verdad? ¿O adoradores a través de alguna imagen, estatua hecha por ellos mismos? Usted mismo investigue. Versículo 51. Pero, ¿y cómo se conoce que no son dioses, sino obra de las manos de los hombres? Y que no hacen nada que sea propio de dioses, no hacen nada. Ellos no pueden nombrar a un rey alguno en ningún país, ni pueden dar la lluvia a los hombres. No decidirán ciertamente los pleitos, ni librarán de la opresión al que sufre injusticias. Porque nada pueden, nada pueden. El versículo 52. Son como las golondrinas que se quedan entre el cielo y la tierra, porque si se incendia el templo de esos dioses, o sea, de esos ídolos, de madera, de plata, de oro y de yeso, seguramente que sus sacerdotes huirán. Los curas van a salir corriendo, y se pondrán a salvo. Pero ellos se quemarán dentro lo mismo que las vigas, y se quemarán y no quedará nada de ellos, porque nada son. No pondrán resistencia a un rey o a un ejército. ¿Cómo pues puede creerse o admitirse que sean dioses? No son dioses. No se librarán de ladrones ni de salteadores esos dioses de madera, de piedra y dorados y plateados. Seguramente ellos pueden más que ellos y les quitarán el oro y la plata y el vestido de que están cubiertos. Y se marcharán sin que el ídolo o el santo patrón se dé cuenta. Ni se puedan defender a sí mismos. Versículo 58. De manera que vale más un rey que muestra su poder o cualquier mueble útil, una silla, una mesa, o cualquier mueble útil en una casa del cual se aprecia el dueño, o la puerta de una casa, vale más.
que guarda lo que hay adentro. La puerta guarda lo que hay adentro, y eso pues vale más porque guarda lo que hay adentro de una casa. Que los falsos dioses, ciertamente el sol y la luna, las estrellas que están puestas para alumbrarnos y sernos provechosos, obedecen a Dios. Asimismo, el relámpago se deja ver cuando aparece, y el viento que sopla por todas las regiones. Igualmente las nubes, cuando Dios le manda recorrer el mundo, ejecutan lo que se le ha mandado. El fuego también enviado de arriba para abrazar los cerros y los bosques, cumple lo que se le ha ordenado. Mas estos ídolos no se parecen en ninguna de estas cosas, ni en belleza, ni en la fuerza. Versículo 63. Y así no debe de pensarse que sea niño Dios, no, ni siquiera, no. Ni pensarse o decirse que sean dioses, los que no pueden librarse, no te pueden librar ni hacer justicia ni proporcionar bien alguno a los hombres. Ellos no pueden hacer nada. Siendo como son, siendo pues que ellos no son dioses, no tienes que temerlos. No enviarán maldición ni bendición a los reyes, no muestran tampoco a los pueblos señales en el cielo, ni lucen como el sol, ni brillan como la luna. Más que ellos valen las bestias, que pueden huir y refugiarse bajo cubierto y valerse a sí mismos. Más que ellos valen los gatos, los perros, los ratones, porque un gato, un perro y un ratón, cuando escucha el peligro, va y se refugia y puede valerse por sí mismo. El versículo 67. Más que ellos valen las bestias, que pueden huir o refugiarse bajo cubierto y valerse por sí mismas. Versículo 67, 68. De ninguna manera son dioses, como es evidente. Por lo tanto, no tienen que temerlos. Porque así como es un buen guardián de un melonar, un espantapájaros, así son los dioses de madera, de plata y de oro. ¿Ha visto usted un espantapájaros? Le pone su sombrero un espantapájaros. Así. Esto se llama espantapájaros. Así. Está así el espantapájaros, espantando a los pájaros para que no se comen los frutos o las cosechas. Eso. Se ponen así, en una cruz, lo ponen en una cruz y le ponen un sombrero y lo ponen ahí en una cruz, y ese sirve como espantapájaros para, exactamente para lo que es. Un espantapájaros. Así son esos dioses de madera, de plata y de oro y de yeso, porque el yeso apenas tiene poco tiempo que empezaron a hacer los de yeso. En tiempos de Babilonia no existía el yeso. 700 años antes del Apocalipsis no se conocía el yeso, pero ahora ya hay modernos de yeso, porque ya es un material moderno. Eso sí ya pueden caminar, ¿verdad? Pues sí. Bueno, ya vimos lo que es un espantapájaros, ¿no? Bueno, dice el versículo 70: son como la zarza de un huerto, sobre la cual viene a posarse toda clase de animales, de pájaros. También estos dioses de madera, de plata, dorados y plateados y de yeso, modernos, se semejan a un cadáver que yace en la oscuridad. Al ver que la púrpura y escarlata se apolillan sobre ellos,
Usted investigue en Apocalipsis 17 y 18, la mujer, la prostituta Babilonia, viste a los obispos y cardenales de púrpura, de violeta y escarlata. Son los colores oficiales de Babilonia. Investígalo usted en su Biblia católica. Habla de una mujer que es vestida de púrpura y escarlata y está adornada de oro. ¿Quién será? Al ver que la púrpura y escarlata se apolillan sobre ellos, conocerán claramente que no son dioses. Ellos mismos son devorados al fin por la polilla y pasan a ser la vergüenza de su país. ¡Qué vergüenza son para México, para el Perú, para todos los países hispanos! Todos esos ídolos mudos son vergüenza para el país. Más vale un varón justo que no tiene ídolos, porque nadie le quitará su fama. Aquí se termina, señores, todo lo que en la antigua Babilonia se practicaba. Y Juan, el apóstol Juan, escribió en Apocalipsis la caída de Babilonia, que va a ser juzgada posteriormente, porque una revelación, una profecía es para adelante, nunca es para atrás, jamás. Una profecía es para el futuro, para lo que va a pasar. Y Juan presenta a Babilonia, que va a caer, va a ser enjuiciada por Dios. Esas son las costumbres que estaban en la antigua Babilonia, que fueron adoptadas por Roma. Y claramente la Biblia nos enseña que cuando habla de la Gran Babilonia se está refiriendo a Roma papal. Usted misma lea su Biblia católica en Apocalipsis 17 y 18 y vea los comentarios que pone la iglesia abajo. Y indiscutiblemente se está refiriendo a Roma, porque ya Babilonia ya no existe. Ahora se está refiriendo a Babilonia, porque Roma adoptó las mismas costumbres paganas de Babilonia antigua. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, versículo 2, nos dice el apóstol Pablo: ¿sabéis que cuando erais gentiles, paganos, se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos? O sea, mudos inertes, dice la Biblia católica, inertes, que están rígidos, que no pueden caminar, no se mueven, no caminan, no. Éramos llevados anteriormente, cuando éramos paganos, éramos llevados a los ídolos mudos, dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 12:2. Entonces ahora, como ya somos creyentes del Señor, ya eso quedó atrás. Dice el Señor que la persona que es convertida a Jesucristo, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Lo anterior ya pasó. Éramos llevados a los ídolos mudos anteriormente, cuando éramos paganos. Y su palabra nos enseña que debemos de arrepentirnos y volvernos al Señor para alcanzar la salvación, porque la salvación no la encontramos en una religión, porque las religiones son de hombres, inventan sus propios dogmas y doctrinas que nada tienen que ver con Dios. La decisión es suya.